Radio Gay comunica a sus oyentes que el siguiente programa está conducido por gente sin conocimiento ni capacidad alguna para abordar los temas aquí tratados. La emisora no se hace responsable por daños, perjuicios, patologías crónicas, esguinces, malestar estomacal y otros males que los oyentes pudieran experimentar luego de escuchar el siguiente programa. Algo nace. Alguien crece. Hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios. En melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Recorremos y reconocemos historias para coleccionar. Hay un lugar. 96.3. Con nombre y apellido. Radio Gay. La radio judía de Latinoamérica. La radio judía de Latinoamérica. Somos tres. Usted, Juan Pablo Tramesani. El preguntón. Y un invitado distinto cada día. Modo Vida. Modo Vida. Pide, quiere y necesita aire. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola, bienvenidos. Este es el segundo programa de Modo Vida y como les decimos en cada uno de los programas, qué placer el reencuentro y qué hermoso placer la conversación, encontrar al otro, descubrirlo y en ese camino poder ver cómo resuenan las palabras en nuestro interior. 34 libros publicados, el primero a los 16, postulada para el Premio Nobel de Literatura en 2024. Ella se llama Marta Olivieri y nos acompaña. Hola Marta, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Marta Olivieri, Sí. Cini. Olivieri. Marta Olivieri, Cini. Y la primera pregunta siempre es casi la misma. Ayer lo hablábamos respecto al país y la de hoy tiene que ver con vos misma. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Hasta Radio High o hasta dónde? Hasta esta altura de tu vida y de tanta producción. En fin, empecé muy tempranamente, a los 13 años, bajo el aval de un grande de la literatura argentina que fue Raúl González Tuñón. Uh-huh. Me acuerdo que se había hecho una reunión en la casa de mis padres y estaba Raúl González Tuñón. ¿Papá era? Mi padre era el doctor Raúl Olivieri, jefe de cardiología italiano, un gran intelectual, un amante de las letras. ¿Y mamá era? Y mi madre era psiquiatra, una médica también. Justamente esta radio me conmueve de forma personal, Radio High, porque bueno, yo soy judía y tengo un pasado que de alguna manera determina toda mi obra, que es el pasado de la Shoah. Mi madre es exiliada, húngara, exiliada de guerra. Mi abuelo, poeta, Verandor, exiliado de guerra. Mi abuela también. Vinieron acá a la Argentina desde las Hungrías, ¿no? En el año 39. ¿Volviste alguna vez a la tierra de tus padres? Sí, volví hacia los 17 años. Conocí Hungría, vi el número tatuado en el brazo de mi querida tía abuela. Cuando acá
los neonazis que tenemos que tolerar todavía, nos hablan del Holocuento. Yo quiero, como fuente viva, de alguna forma, expresar que yo vi el número tatuado en el brazo, en el antebrazo de mi abuela, Edith. No, quiero dejarlo como testimonio, nada más. 13 años, la primera producción, el contacto con la literatura, el contacto con González Tuñón. Con Raúl González Tuñón, maravilloso escritor, mayor humanista. Yo me acuerdo que ingenuamente le leí un pequeño poema que había escrito sobre la existencia. Yo ya era bastante existencialista por esa época, y Raúl le dijo a mi padre: Marta tiene que escribir, es lo único que tiene que hacer en la vida, ese es su destino, y me dedicó un libro que fue el último que Raúl escribió, que se llamó El rumbo a las Islas Perdidas, y que decía a Marta en la gran aventura de la poesía y el futuro. Y ahí, digamos, me lancé a las letras con ferocidad. ¿Papá, mamá apoyaron en eso o querían tal vez justamente, un camino más tradicional? No, querían un camino más tradicional en principio, pero frente a el imperativo planteo de Raúl, que era ya una persona consagrada, más que mi padre era realmente un intelectual, un hombre, un humanista, dijeron, sí, evidentemente vamos a apoyar a Marta en la literatura. ¿Vos lo sentías así? ¿Que de alguna manera era eso el único camino? ¿Qué te pasaba a vos cada vez que te ponías a escribir? ¿Era a mano, a máquina o cómo? No, en esa época era a mano, ni siquiera era máquina. Escribía en unos papelotes, en unos cuadernos. ¿Y empezás a escribir poemas? Empiezo a escribir poemas y me acuerdo... empiezo a escribir poemas. Pero previamente me puse a hacer una especie de novela, versificada, ¿no? Muy influenciada por las lecturas que mi padre me daba. Por ejemplo, el Fausto de Goethe, Lope de Vega, Fuente Ovejuna, etcétera, etcétera, ¿no? Que son realmente obras versificadas. Me acuerdo que se llamaba El refugio de los pájaros. Tenía la pretensión de hacer una obra maestra novelada y a la vez poética. En fin, cosas que a uno le pasan. ¿Guardabas todo lo que escribías? ¿Tirabas mucho? No, yo no era de tirar. No. Yo era respetuosa de mi obra, digamos. Siempre amé mucho lo que hacía, lo valoré, conocía, me daba cuenta de sus imperfecciones, a veces me enfurecía, tachaba mucho, pero no tiraba. ¿La primera publicación llega cuándo? Mira, esto es bastante importante, significativo, incluso porque tiene que ver con la historia nuestra, de nuestro país, ¿no? Yo edité por primera vez en 1976. ¿Tenías cuántos años? 16, cuando fue el golpe de Estado. En La Rosa Blindada, que dirigía José Luis Mangieri. Y bueno, este libro que se llamó La Primera Fuente fue junto con uno de Eduardo Álvarez Tuñón, que fuimos los últimos libros que editó La Rosa Blindada antes de que el terrorismo de Estado les impidiera seguir adelante. O sea, les cerró la editorial. Sí. ¿Y qué te pasó a vos durante la dictadura? ¿Querés que te cuente mi pasado político? Me pasaron muchas cosas. Es decir, yo durante la dictadura, además de que nosotros hemos recibido amenazas antes de la dictadura por la AAA. Cuando decís nosotros... Mi familia entera. Mamá, papá, mi madre, ¿y cuántos mi padre, hermanos? Mi hermano, yo. Cada uno recibió su pequeña amenaza, ¿no? O sea, amenazas de muerte, 5, 6. Íbamos a emigrar a Europa, pero decidimos quedarnos y no quemar ningún libro. Otra vez emigrar, ¿no? Parecía exactamente, sí. el destino de una familia, ¿no? Que
había tenido que escapar de algo y otra vez volver a escapar, ¿no? Claro, la idea justamente era no repetir la historia de la emigración. Yo tengo unos cuantos textos y creo que casi toda mi obra estriba en esta temática, que es el doble holocausto. El holocausto de la Shoah, que está escrito en una novela que Leonardo Segman, un gran historiador argentino-israelí, hizo un estudio sobre Memorias del Ángel Caído, y el tema habla del doble holocausto, justamente, el holocausto de la Shoah y el holocausto interno de lo que fue el exilio interior de la dictadura. ¿Cómo te llega hoy las noticias de la guerra? ¿De cuál de las guerras? De la de Israel. Y mira, toda guerra implica muchísimo dolor. Muertes de inocentes, dolor, sufrimiento. No deberían existir. No deberían existir las guerras. Ni la de Ucrania, ni la de Rusia, ni la de Israel con Palestina. Ninguna, absolutamente ninguna. Estoy contra la guerra, contra toda forma de guerra, contra toda forma de invasión, contra toda forma de intromisión en los derechos culturales, sociales de cada civilización a existir. Toda civilización, todo pueblo tiene derecho a existir y a autodeterminarse. Esa es mi opinión personal. Decidís dedicarte a las letras y terminás seguramente el secundario y empezás la carrera de letras. Claro, en el año 79, año nada fácil. Sí, plena época de la dictadura. ¿Dónde estudiaste? Estudié en distintos lugares, porque estuve en la Universidad de Morón, terminé en la UBA. Profesora de letras, estudié después en el Belgrano Day School, en realidad estuve en otro, pero después terminé el Belgrano Day School, profesora de enseñanza inicial, y también estudié psicología social, pero bueno. ¿Estaba la vocación de escribir? ¿Estaba el miedo de poder vivir de esto? No, nunca me lo planteé. No, porque nunca, ni siquiera, yo creo que los escritores tenemos todos los intelectuales, tenemos un grave error, ¿no? Suponemos que tenemos que regalar nuestro arte, el arte no se regala, tampoco se vende, el arte se ofrenda. Y el que lo recibe debería valorarlo. Y si vivimos en un mundo capitalista, los escritores deberíamos vivir de ello, como corresponde a cualquier otra profesión. O sea, yo no pretendo ser más que un plomero ni más que un carpintero, pero considero que no soy menos ni que un plomero ni que un carpintero. Soy una intelectual y por lo tanto creo que todos los intelectuales tenemos una función que cumplir. Respiro musical. לכולך אהובי מחכה, מקווה, כשאראה דמותך אהובי, לא אדמה. אנשק אחבק ואעיף אהבה, לעולם אשאר אחת בשבילך. תחזיר את האור אל חיי, מבטיחה שחצוב בליבי את הנס וקרא בשנתי אתעורר אל בוקר שכולו וכולי שאותו מאחלת לחיי ולך משאלה.
Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor. Capítulo 2. Vivir de lo que a uno le gusta, vivir de lo que a uno le sale, vivir de aquello que uno sabe que sin ello no podría vivir. Pero eso también en algún lugar significa sacrificio, significa renunciar a muchas cosas, significa que de algún modo, más allá del talento y de la suerte, hay que hacer otras tareas, ¿no? Porque al supermercado, a la luz, el alquiler, no se pagan con talento. Marta Oliveri, ¿qué pasó ahí en el medio cuando egresás como profesora, como psicóloga social? ¿Qué otras cosas tuviste que hacer que no necesariamente tenían que ver con tu vocación? Uf. Hice todo, absolutamente de todo. Trabajé años de docente. ¿Lo sentías como una carga? No, la docencia para mí es creo que lo heredé de mi abuela, de mi abuelo heredé la poesía, de mi abuela heredé, mi abuela fue maestra Montessori, mi abuela húngara. Sí. Amo la docencia. Esa metodología que revolucionó, ¿no? Claro. El modo de enseñanza. No, sí, yo siempre amé la docencia. Yo estuve trabajando en salas, estuve también dando clases a adultos, es decir, la docencia para mí es como una segunda vocación. Sí. Yo era muy feliz trabajando como docente. No me daba de comer, tenías a veces que tener 2 turnos. Sí. Pero cuando trabajaba en la universidad y daba clases sobre que era un posgrado sobre literatura infantil. Me acuerdo en la Universidad de Morón que le daba clases a personas ya licenciadas en letras, bibliotecarias, etcétera. Era un posgrado y era un trabajo realmente muy edificante. Incluso de ahí surgió un libro, que fue hacia una nueva literatura infantil que tuvo la faja de honor de la SADE por el año 1995. La literatura infantil, y sin duda no un género menor, sino un público mucho más exigente, ¿no? Muy bien. ¿Qué te pasó con esto de contar y escribir para chicos? Bueno, empezamos por algo. No se escribe para chicos. Se escribe literatura infantil. Te lo diría desde Oscar Wilde, desde Andersen, desde Grimm. Es decir, la literatura infantil, y esto lo pongo en hacia una nueva literatura infantil, tiene 2 apartados. Uno es literatura infantil y literatura para niños. Cuando uno escribe desde su centro infantil. Por lo tanto, es una forma, digamos, universal de la literatura. Sí. Vos me preguntaste qué significa. Sí, ¿y qué te pasó a vos con esto? ¿A dónde vas a beber? Te voy a comentar. Vos sabés que la literatura infantil, me publicaron libros de literatura infantil. Sí. La literatura infantil es una de las formas más difíciles de la creación. Muy por el contrario de lo que uno imagina. Sí, seguro. Por eso tenemos tan pocos grandes exponentes de literatura. Mariana Walsh, ¿no? Mariana Walsh es una. Sí. Elsa Bornemann para mí fue un referente importantísimo, creo que debe ser una de las más grandes poetas infantiles. Las 2 se nos fueron. Sí, las 2 se nos fueron. Luis Pesetti, yo la conocí. Luis Pesetti, ¿no? Sí, también. Bueno, Alejandro Cifra. Y otro que fue un gran amigo mío fue Pepe Murillo, José Murillo. Canela también. Canela. Pero bueno, digamos para mí, bueno, también la tuve Paul Divert, que si bien muchos era la más para adolescentes, ¿no? No sé. Ella escribía. Muchos la han denostado. ¿Por qué?
diciendo ¿Porque que le fue bien? literatura, sí, es muy probable, porque acá no solamente el fracaso y el éxito, el éxito parece que es un pecado. ¿Mm? Y bueno, yo la conocía a Por sus Poldi, cuentos para Verónica, cuentos ¿no? para Verónica maravillosos, que de paso, justamente yo tengo una hija llamada Verónica y ella se lo dedicó. Pero realmente, si uno la lee sin prejuicios a Poldi, por ejemplo, tiene un cuento que se llama Mamá de Niebla, que no es un cuento para niños ni para grandes, es un cuento terrible de la historia de una mujer que está completamente loca, pero en realidad tiene una locura poética y que está con su criatura y le enseña cosas maravillosas, pero de otro mundo. Y finalmente termina en un manicomio. Es una historia pero tremenda, estremecedora. No tiene nada de light, no tiene nada de nada de lo que se le dice de Paul Dibert. Todo lo contrario. Es exactamente lo contrario. Bueno, por eso te digo, la literatura infantil, como El Patito Feo, que yo creo que es un clásico que de alguna manera refiere el tema de la discriminación de la forma más alta que se puede referir. Y creo que del Patito Feo en adelante todo lo que se haya escrito al respecto queda chico. En esto de la literatura infantil, ¿dónde vas a beber o en qué fuentes de alguna manera te inspiras para imaginar una historia e imaginas un chico de qué edad? No, jamás imagino un chico. Jamás imagino un lector. Justamente, lo que te quería decir, cuando uno escribe literatura infantil, en todo caso, escribe como si escribe como quien quiere escuchar un cuento. O sea, escribe el cuento que quisiera escuchar. Es decir, va hacia su yo infantil. ¿Hubo de esos cuentos en tu infancia? Por supuesto. De la mano de quién? ¿Había mi una padre, abuela? de mi padre. Había, Mi padre. No hubo una abuela en camisón. También, pero mi padre fue fundamentalmente el que me leyó, me leía, me acuerdo que tenía un cuento que se llamaba Cuentos de hadas griegos, con todas las historias griegas, de alguna manera transformadas en leyendas, cuentos infantiles. Tenía otro gran tomo que se llamaba Vi una vez. Yo cada noche me leía un cuento distinto. Después también, obviamente, como tenía un hermano varón, leíamos Sandokan, Salgari, Sí. bueno, Julio Verne. Ni duda. Pero La colección Robin Hood. Toda la colección Robin Hood. Toda. ¿Y dónde están los libros esos de la colección Robin Hood? Y por allá andarán. Tengo por ahí en algún lugar El Tesoro de la Juventud, que eso me lo había regalado mi tío. Sí. Sí. ¿Cuántos libros o de tu producción, cuántos son de literatura infantil? No muchos, justamente por eso te digo, porque como es muy, es la obra que, el género que produce más dificultades por una serie de cuestiones, porque uno no siempre está conectado con su niño interior. No. Entonces, bueno, te digo, el primero fue Oditas, que es tuvo mucha influencia de Elsa Bornemann, de Tinke Tinke, que fue el primer libro de Elsa Bornemann. Y Oditas es un libro que se refiere dice, a las cosas olvidadas, a las cosas de siempre. Por ejemplo, El trapo de piso, son poemas. Al trapo de piso, a la soda del sifón, al tacho de basuras, a un piolín de globos, a cosas semejantes. Sí. Y bueno, pienso que el tema de la discriminación, yo lo llevo en la sangre. Y cuando uno lleva algo en la sangre, desde distintos géneros, desde la literatura infantil, al ensayo, a la novela, a la poesía, al relato, siempre está dentro de una misma idea. Yo tenía un amigo pintor que decía, uno vive por
2 o 3 ideas que trata de desarrollar a lo largo de la vida. Bueno, algunos dicen que las cuestiones importantes de la vida no son más que 2 o 3. Y Así pensaba esto que vos decías respecto al tema de la literatura infantil, y en Picasso, que dice que le llevó toda una vida pintar como un niño de 6 años, Ahí ¿no? tenés. Ahí tenés, creo que está muy sintetizado, perfectamente sintetizado. Respiro musical. Excelente. אולי חכי שנייה לפני שתכבשי לי את הלב, את הלב. את זורקת לי חיוך ואני ברגע מתאהב, מתאהב. אולי תתני דקה כמו ילד מתלהב ממך, ואיך ברגע גרמת לעולם להסתובב בשעות קטנות בלילה עם חברים במסיבה, ואני מרגיש קטן כי אין נחת כמוך איתי בסוף הלילה, שמתכסל לי בשמיכה אני שוב מרגיש קטן כי את לא כאן. Capítulo 3. Cuesta callarla, habla hasta por los poros. ¿Así eras de chica también? ¿Hablar? No, Sí. era tímida, muy tímida. Muy tímida. Sigo siendo muy tímida. Hablamos de la literatura infantil, Oh, sí. y llegan los ensayos, y llegan otras producciones. ¿Hay poesía y hay literatura sin dolor? Mira, seguramente sí, pero no es mi caso. Mm, ¿Para qué te voy a engañar? Decir, yo soy una escritora sufriente. mm. Tal vez justamente... ¿Sufrís cuando escribís? No, ¿O cuando te redime No, la cuando- escritura? Depende de lo que escribo. Generalmente siento un estado de éxtasis. Mm, Te comento, Unamuno, sí. don Miguel de Unamuno decía que existían 2 tipos de escritores, los ovíparos y los vivíparos. Mm, Los ovíparos eran aquellos que se levantaban a las 7 de la mañana y decían, bueno, es la hora de escribir, voy a escribir de tal hora a tal hora, ¿no? Con Y un empollaban método, sí. empollaban el huevito. sí. Y están los vivíparos, que son los que se embarazan, Mm, ¿no? Y sin saberlo, de pronto, ¡wow! claro. Sale una novela de 400 páginas en 9 meses, cosa que Sí. me pasó con El hombre de la copa de agua, una de mis de las novelas que yo más quiero. Sí. Y bueno, yo soy de esos. ¿Es la obra que más te gusta? Es la novela que más amo, sí. ¿Por sí. qué? Porque la considero la más importante. Mm. Pero no sé, viste, yo amo a todos mis hijos literarios, o sea... ¿Fue la que tuvo mejores críticas? No. ¿Fue no, la no. que te dio más satisfacción de premios o No, algo? no, para nada, ningún premio me dio nada. La primera novela fue la que me dio el premio del Fondo Nacional de las Artes, el ensayo hacia una nueva literatura infantil de la SADE, Mm, La última estación, un libro de poesía al auspicio del Fondo Nacional de las Artes. Después tengo el RAL, que es el premio por la trayectoria literaria, que es del gobierno del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, eso fue en el 2022. ¿En qué momento colgás los botines de la docencia, y te dedicás pura y exclusivamente, No, nunca colgué los botines de la docencia. o cambiaron los ámbitos? No, tuve que terminar en las administraciones públicas para poder sobrevivir. No, de la docencia no se puede. Terminé como administrativa, haciendo cualquier cosa. ¿Era un calvario? Oh.
¿Y qué hacías en esas largas horas? En las largas horas en que lo único que se podía hacer después de atender un conmutador que no entendía era mirar la pared, la pared así, escribía. Tengo un libro sustantivo que lo escribí en la Secretaría de Ambiente, en la Agencia de Protección Ambiental. ¿Y sirvió para algo eso? ¿Qué cosa? ¿El atravesar ese momento? Sí, para confirmar el grado de mediocridad en el que estamos inmersos. Nada más. O sea, me dio más material para la ironía que yo utilizo bastante en mi novela, fundamentalmente, ¿no? ¿Y si hubieses nacido en otro lugar, qué hubiese sucedido? Y no sé, porque no nací en otro lugar. Pero seguramente conoces la trayectoria, el recorrido, o habrá puentes invisibles con amigos de otras geografías. Sí, por supuesto, ¿no? En España, con el Paco Literatura Franz Serrano Rodríguez, que me ha grabado toda mi obra, que los invito a que vayan a ese canal, porque realmente tiene a todos los grandes, ¿cuál es el canal? Dostoyevsky, canal Paco Literatura, en YouTube tiene cerca de 50.000 suscriptores, tiene 2 canales, Franz Literatura y Paco Literatura, entre los dos harán 70.000 suscriptores, mínimo. Cuando en un país como Francia, el programa de Bernard Pivot, l'Apostrophe, era el programa que lideraba en audiencia, ¿dijiste nací en el país equivocado? Mira, yo sentí que nací en el país equivocado siempre y no sabía en qué país tenía que estar. Pero sí, yo no ¿querés que te diga la verdad? No sé si lo van a cortar o no, pero yo no me siento argentina. ¿Por qué? Porque en realidad no me siento de ninguna parte, como diría Cabral. Ajá. O sea, no tengo un sentimiento de identidad, digamos, estereotipada. Tengo un sentimiento de identidad profunda. Por ejemplo, ¿qué significaría eso? Y bueno, por ejemplo, el judaísmo, ya que estamos en una radio judía. Yo el judaísmo, no de una manera política ni nada, de una manera muy profunda, incluso más relacionada con la música. Si vos me pones un tema... Te pasaba, ¿no? Que escuchaba Me pasa. Bueno, vos sabés que pasa mucho con la música de esta radio. Claro. Antes de estar con vos estaba reunido con Miguel Steuermann, que es el dueño de esta radio, y mucha gente que no pertenece a la religión judía. Hay algo que la engancha con esta radio y que es la música judía, ¿no? Y no hay judío que no tenga en su familia un músico, ¿no? Pero vos sabés que la música judía, la música sabra, está muy emparentada con la música húngara. Hay un gran músico gitano, Danko Pisto, húngaro, que si vos escuchás alguna obra de él, vas a ver que esa melancolía que tiene la música sabra está en la gitanería de la música húngara, en los violines que lloran, que tiene mucho que ver con por ejemplo, esa obra que te dije de Alberstein, Jofim, que te la pedí. Sí. Después vamos a encontrarla seguramente. ¿Y qué encontraste en la literatura y de qué te salvó? Me salvó de la vida. Porque... Me salvó de la vida, me salvó de la vida cotidiana, me salvó de la banalidad. Me vive salvando de la banalidad. Todos los días me salva de la banalidad. ¿Cuando escribís? ¿Cuando lees? Fundamentalmente cuando escribo. ¿Escribís todos los días? Ahora estoy escribiendo hace rato ya. Estoy escribiendo una... ¿Cómo te podría decir? Una autobiografía novelada. En realidad tiene 3 partes, ¿no? Ya van como 700 páginas, porque una es Estigma y Utopía. Sí, no, pero empecé hace 2 años. Estigma y Utopía, la primera, Memorias de una metáfora, la segunda,
y esta, que ya lleva 300 páginas, se llama Diario de una peregrina. Ahí tenés el tema. Yo soy una peregrina. ¿Cómo puedo sentirme yo argentina o esto o lo otro si yo me siento una ciudadana del mundo o del no mundo? Y en este caminar y en este transitar vamos a ver en qué otros lugares te detuviste. Respiro musical. שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב, שיר של אהובה מחכה לך, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, הוא כותב מכתב, היא עונה 3, ככה זה הולך תמיד, הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted, entrevistas de autor. Capítulo 3. Se llama Gustavo García, es nuestro operador en cada respiro musical. Sin duda es que el alma se pone en movimiento y hay un lenguaje que lo definen como universal, ¿no? Que es ese lenguaje que no importa que tanto lo que se diga porque se entiende y vibra en otro idioma. ¿Te pasa eso con la música, Marta Oliveri? Yo me pregunto a quién no le pasa, por supuesto. Y lo que estaba diciéndote, bueno, entre telones, sí, es que la música sabra, la música hebrea, está muy emparentada dentro de lo que es la subjetividad, mi subjetividad, con la música húngara, gitana. Hay un exponente fantástico, Danko Pisto, que ha sido uno de los más grandes compositores gitanos, tiene una estatua en Budapest. ¿Por qué tienen tan mala prensa los gitanos? Bueno, porque roban, porque viven de... Antes robaban caballos, después se pusieron a robar coches. En la época de Cátara y en Hungría trataron de asimilarlos para que empiecen a tocar el violín, que es lo que mejor hacían en los bares. Pero bueno, no es sencillo. Y la posibilidad de la celebración gitana, que es tan maravillosa, esa fiesta que dura eternamente. Sí, divino. Sí. Y esto de ser de alguna manera nómade, sino asistir a la escuela tradicional y convencional. Y bueno, ahí tenés el diario de una peregrina.
Es decir, creo que Pero ¿no es estigmatizante el pensar esto que los gitanos roban? No, bueno, pero eso es una anécdota. Los gitanos roban porque roban, pero pueden no robar. Claro, sí. Pueden no robar. De hecho, durante la época de Kadar en Hungría, se los asimiló bastante bien y se dedicaron a lo que les gustaba. No, claro que es estigmatizar todo esto, todo aquello que no es movible, donde vos decís, bueno, roban y se robarán toda la vida, no, circunstancialmente y por determinados aspectos, por falta de trabajo, por situaciones muy, muy, muy concretas, esto es lo que ¿Y solían. cuáles son las habilidades de los gitanos? Básicamente en Hungría la música. La música. Y el comercio también, ¿no? Pero la música es, digamos... La gran habilidad. Claro, yo creo que el gran arte de creo que es lo trascendente de la gitanería. Mi abuelo... Perdón, sí. Sí, te comento. Esto no lo comenté. Mi abuelo Verandor, en el año 1944, creó la única traducción que se hizo del Martín Fierro del castellano al húngaro. Donde él habla, bueno, Martín Fierro es un peregrino. Sí. Y el gitano húngaro, de algún modo, es otro peregrino. El Martín Fierro a través de la guitarra, el gitano húngaro a través del violín. Fíjate que en Hungría, la Pampa, hay un paisaje muy semejante a la Pampa que se llama Puszta, la Puszta húngara. Y bueno, yo creo que todos esos elementos le sirvieron a él de alguna manera para poetizar el gran poema de Martín Fierro, que es la única traducción que te dije que había. Y bueno, él hizo la parte, digamos, poética, el Laszlo Szabo hizo la parte literal, ¿no? Porque mi abuelo no manejaba demasiado bien el lenguaje español. Dicen que quien habla húngaro puede hablar cualquier idioma del mundo. Sí, pero yo no hablo húngaro, por lo tanto no hablo cualquier idioma. ¿Tan complejo es? Sí, muy complejo. En vez el mayerul. ¿Qué es? Te estoy hablando en húngaro. No lo sé. En vez el mayerul nem. Nem es no. Claro. ¿Hablas húngaro? No. Ajá. En este peregrinar que vos decís por la vida, por la literatura, por los países y por los distintos territorios, ¿y cuáles fueron esas peregrinaciones en concreto? ¿Cuáles fueron esos caminos? ¿Vos te referís a qué países estuve? Estuve en Hungría, estuve en Francia, poquito, ¿no? Estuve en Cuba, el país que me enamoró fundamentalmente fue España. Estuve en España. ¿Hiciste el Camino de Santiago? ¿En Cuba? En España. No. Estuve en Madrid y estuve en Granada. Me enamoré de la Alhambra, quería quedar a vivir. Estuve ahí en un bosquecito que se llama el Bosquecito del Generalife, que es increíble, es surreal. Y, ¿por qué no te quedaste? Mira, fui con una carta de recomendación de Ernesto Sábato a Félix Grande, y sin embargo, aún porque fuimos bastante amigos, fuimos amigotes con Ernesto. Alguien que dice que el 80% de su vida la vivió deprimido. Sí, mentira. Ernesto era así. No, Ernesto siempre... Hacía un marketing de ese dolor. No. Ernesto era un personaje muy tierno. Te diría, nunca fue soberbio porque... ¿puedo decir estas cosas? Nunca fue soberbio porque tenía algo de fanfarrón. Y la fanfarronería es como una forma infantil de la soberbia. Claro. Entonces me decía, porque a mí me editaron en hebreo y en 12 idiomas más. Le digo, por supuesto, Ernesto, ¿cómo no? Seguro. Claro. Si vos sos un genio, ¿cómo voy a descreer yo de algo así? Me lo tenés que remarcar.
Entonces, bueno, fuimos muy amigos. ¿Se tiró algún lance, Ernesto? No, mira, él me dijo Era mujeriego, ¿no? Sí, bueno, pero quería mucho a su Matilde. A Matilde, realmente la amaba. Y la aguantaba Matilde también, ¿no? A Matilde lo aguantaba él. Eso te digo. No, y él se la bancaba a Matilde. Los dos se bancaban bastante bien, eran personas... Matilde escribía literatura infantil. Incluso creo que llegó a publicar. Y Ernesto era un tipo... un hombre muy buena persona. Todo lo que vos, digamos, todo lo que vos ves en público cuando te decía, y se quedaba como que decía grandes palabras, este es un mundo terrible, esto era lo que realmente pensaba, ¿no? Y cuando... ¿Qué le pasaba con los ciegos a Sábato? Y porque él tenía problemas oculares y tenía pánico de quedarse ciego. El hecho es que llegó a los 99 años y todavía no se llegó a quedar ciego. Y pintaba. Y pintaba, claro, como le dijeron... ¿Pintaba bien? Sí, a mí me gusta. Pintaba lo que escribía. Fue físico. Sí, al principio. O sea, yo creo que un hombre, un ser humano es una unidad, cuando es legítimo. Como físico, como pintor, como escritor, siempre fue el mismo. Para mí. No es que esté ensalzando a Ernesto Sábato, al contrario. No. Por eso te dije que era bastante fanfarrón y tenía... Sí, más que se deprimía, no era una pose. Él tenía un componente melancólico, como lo tenemos todos. Fundamentalmente los artistas. Lo tenemos inevitablemente. Y los argentinos ni hablar, sino no, el tango, ni hablar, ¿no? El tango, imagínate. Pero tenía un componente melancólico. Y bueno, era fiel a eso a través de su obra. Él incluso todo el tema de lo que es la catarsis de la literatura, él lo planteó muy claramente con respecto al túnel. Él dijo, si yo no hubiese escrito la imagen de Castel, el personaje de Castel habría sido un homicida. Yo creo que todos los artistas... ¿El arte llega hasta ahí? Sí, llega hasta el extremo de si no se escapa por este lado, se escapa por algún otro lado que no puede ser. Mirá, eso es relativo, pero de alguna manera cuando Freud habla de la sublimación como la forma más grande, más importante, digamos, del psiquismo humano, de salvarse, está hablando del arte. No significa eso, que el hecho de no escribir o el hecho de no generar arte implique que vos inmediatamente vayas a tener estas conductas. Eso de alguna manera es un poco teatralizarlo, pero no... son muchos sin duda también los escritores suicidas. Los pues que Alejandra Pizarnik se me vino a la memoria inmediatamente. Alejandra Pizarnik, una de las poetas que yo más admiro. Realmente, bueno, hizo su obra y también de su obra hizo su muerte. Claro, cuando se escribe en carne viva. Respiro musical. free.
Sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor. Antes del fin, el epílogo. Cerraba los ojos, estaba trasladada a otras geografías. Dice que en su historia familiar le pasaba algo con esto y con sus hijas, ¿no? ¿Con mis hijas? Sí, y este tema. Ah, sí, claro. Bueno, este tema en realidad tiene que ver también bueno, sí, con una música que yo empecé a escuchar judía. Y sí, lo que te decía con relación a mis hijas es que muchas veces yo, entre cuentos, canciones y demás, cuando ellas se iban durmiendo, yo me relajaba y empezaba a cantarles, inventar música y al mismo tiempo un idioma que era una especie de jeringoso entre el húngaro y el hebreo. Y el ruso podría llegar a ser, una especie de idioma personal. Por eso te digo, es como que la música, hay una zona, digamos, de la creación que te transporta a una zona muy íntima, lo que te diría el paraíso íntimo, la esencia del ser, que va muchísimo más allá de cualquier país. Ese es el país verdadero, el centro de uno mismo. ¿Cuántas son las hijas? 2. ¿Y se llaman? Se llaman Ingrid y Verónica. ¿Y tienen? Muchos años. Yo tengo 64, ellas tienen 30 y va a cumplir 34 Verónica y 30 tiene Ingrid. ¿Y qué son los hijos? Los hijos de la vida. De verdad. ¿Los sentís así? Sí, por supuesto. O sea, son ¿No hijos... te sale la madre judía? No. ¿Eh? No. Sí, por supuesto, en algún momento sí, pero tú tenés distintas etapas. Al principio vos sos tus hijos, son la esencia de tu existencia. Después te vas dando cuenta que no, te vas separando y después... ¿Hay nietos? No, che, no hay nietos. ¿Y te gustaría? No, me da lo mismo, no. Que hagan lo que quieran, que sean felices. ¿Qué hacen ellas? Mira, una es música, Ingrid, y Verónica trabaja. Trabaja en una financiera, en lo que sea. Bien, muy bien, con mucha responsabilidad. Son distintas completamente. Y tampoco lo son, porque en realidad son dos muy buenas personas, que creo que eso es lo que aúna a la gente, ¿no? ¿Y el papá? Sí, bien. Contame cómo llega esta proposición del Premio Nobel. Bueno, surge a partir de SAPEM, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, de Jorge Trainini, también tiene algo que ver Leonardo Segman, si bien no directamente, pero digamos de un reconocimiento de determinadas personas sobre mi obra. Y Mario Bruno, bueno, es el que se pone a la cabeza del Premio Nobel de Literatura. Para que alguien esté postulado para el Premio Nobel, ¿debe haber una institución que así lo proponga? ¿Cómo es el mecanismo? Claro, para que alguien sea postulado Premio Nobel de Literatura, claro, ¿no? Tiene que haber instituciones, por lo general tienen que ser literarias, pero SAPEM tiene la particularidad de ser una sociedad argentina de periodismo médico que tiene una impronta artística, cultural artística. Y después, además, en la segunda postulación, porque va a haber 9, 10, antes de que me voy a poner, ¿cómo es? Para mi tumba, ¿viste? Para hacerme un lindo mausoleo, ¿no? Sí, hay gente que hace 9 años que está nominada y no pasa nada. Entonces, y Borges nunca lo ganó. No, Borges nunca lo ganó, Cortázar nunca lo ganó, Roberto Art nunca lo ganó, Alfonsina Storni nunca lo ganó, ¿quién más no lo ganó? Ernesto Sábato no lo ganó.
Argentino no lo ganó nadie. Bioy Casares tampoco. Victorio Campo tampoco. Silvina tampoco. Tenemos a Marcos Aguinis que tampoco. ¿Y Borges lo tendría que haber ganado? Por supuesto que sí. Ernesto también. Y fundamentalmente Roberto Art, en mi opinión. ¿Por qué? Porque para mí Roberto Art fue el Dostoyevsky argentino, con su Erdosain en Los Siete Locos. Realmente es uno de los escritores más viscerales que hemos tenido en nuestro país. Aunque escribiese con errores de ortografía. Ay, por favor, la ortografía no tiene ningún significado. Lo que sí, lo que tiene significado es el contenido, el sentido, la esencia. Cuando realmente un escritor logra tocar el centro del ser, está tocando el centro de todos los seres. Cuando tocas el centro de tu ser, estoy tocando el centro de tu ser. No somos tan distintos, ¿no? No. Podríamos apelar al... ¿Qué nos iguala? ¿Y no son estos tiempos demasiado crueles? Son crueles porque son distópicos, justamente. Son crueles porque el concepto, digamos, del humanismo, el otro soy yo soy el otro, que lo planteaba Jesús y también lo planteó Kant, y también lo planteó Martin Luther King, y también los plantearon tantos. Pero hoy no existe, yo soy el único, ¿no? Claro. Hay un divorcio con respecto al otro. Parece que este concepto tan bien planteado por Jean-Paul Sartre, ¿no? Que ¿el infierno es el otro? El infierno es el otro el infierno es el otro en uno mismo, agregaría. Pero también el infierno es el otro. En tanto el otro no toma conciencia de que es parte de la condición humana, de lo que hablaba Jean-Paul Sartre. Es decir, somos mortales, somos libres. En tanto tenemos la responsabilidad de esa libertad, nuestras acciones dependen de nosotros, y en la medida en que nosotros no podamos asumir estas cosas tan básicas, evidentemente vamos a huir a través de acciones distópicas, es decir, acciones crueles, acciones divorciadas de lo que sería la utopía de la fraternidad. ¿Aprendimos algo en el medio? Porque los temas siguen siendo los mismos. Seguimos muriendo de hambre, exacto, seguimos muriendo en las guerras, sigue habiendo injusticias eternas, hay alimentos para todos, pero no alcanza. No aprendimos nada, Juan. ¿Entonces? Entonces se trata de que en algún momento hemos evolucionado en el arte, hemos evolucionado en la ciencia, pero no hemos evolucionado en lo fáctico, es decir, en los hechos. Son como líneas paralelas. El día que el arte, la literatura, toda forma del arte, toda forma de educación, de verdadera educación, confluyan, converjan de la filosofía con la historia, ese día habremos evolucionado. En tanto sigan siendo líneas paralelas, no vamos a evolucionar. Porque como decía un grande, que es León Felipe, el gran León Felipe, el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. No me contéis más cuentos, me sé todos los cuentos. Y lo dice alguien que escribe cuentos también, ¿no? No, es poeta. ¿Vos? Sí, pero yo no, como diría León Felipe, yo no escribo cuentos, yo escribo sueños. Yo no quiero vivir más que en un sueño, decía él. ¿Quién es Marta Oliveri? No sé, eso preguntáselo a los que me escuchan. ¿Y te pesa la mirada del otro? Por supuesto, sí. Sería hipócrita si dijera que no. A todos nos pesa la mirada del otro, porque vivimos en un mundo de imágenes, vivimos en un mundo que juzga. Hay un ensayo mío que se llama La Otra Mirada, que es la mirada incondicional, la mirada que no pesa, la mirada que no cuestiona, la mirada que no juzga, que es la mirada de la empatía. ¿Y si no ganas el premio Nobel, importa? Y sí, me importa porque son 1 millón de euros. ¿Es la plata?
Es que yo gano 500 lucas por mes, ¿qué querés que no me importe? Sería también muy hipócrita. Y sobre el final, el principio, esto es modo vida. ¿Y qué es la vida? La vida es esa exhalación que hace que uno en algún momento, en algún determinado momento, pueda respirar con alivio y decir, qué bello es existir. Eso. A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Marta Oliveri, gracias. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramezzani, un invitado y usted. Entrevistas de autor. Esto fue Modo Vida. Modo Vida. Lunes a jueves, 96.3. En Radio High, la radio judía de Latinoamérica. De 17 a 18 conduce Juan Pablo Tramezzani.